Hermanos, que el Señor les bendiga. Esperamos que se encuentren muy bien con sus familias, en sus hogares, disfrutando este tiempo que el Señor nos permite poder estar relajados en nuestras casas, pero también confiando en la soberanía de Dios, en su amor y en su cuidado para cada uno de nosotros. Aunque anheláramos estar en nuestra iglesia todos juntos reunidos, sabemos que Dios está en pleno control de cada una de las situaciones que suceden en nuestra vida y Él siempre es digno de toda nuestra alabanza y de nuestra adoración. Así que queremos invitarles que ahí donde ustedes están se puedan unir con nosotros para exaltar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Antes de iniciar este momento de alabanza, vamos a leer una de las tantas promesas que el Señor nos ha dejado en su palabra. Vamos a leer el Salmos 30, versículo 11 y versículo 12. Si tienen su Biblia, les voy a pedir que por favor me acompañen. Y empezamos la lectura. Has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto, a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre. Vamos a darle la gloria y la honra al único que se la merece. Si usted quiere y en su casita puede ponerse de pie y puede adorar con nosotros. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré.
adoramos hoy, eres Señor. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya. Te adoramos hoy, eres Señor. Tú eres Señor. Eres Señor, eres Señor, la última vez, tú eres Señor, tú eres fiel, amén. Puede darle una ofrenda de palmas al Señor porque Él es fiel y permanece para siempre. ¿Sabe? El salmista hablaba y decía, Señor, tu alabanza estará de continuo en mi boca. Sabemos que pudo pasar muchos problemas, muchas tribulaciones. Señor, no importa lo que está sucediendo en este momento, tu alabanza estará con nosotros siempre. Estará en nuestros labios siempre te alabarán. Hermano, yo le invito a que pueda cerrar sus ojos ahí en su hogar. Si usted desea, puede levantar sus manos. Y en esta mañana podamos decirle, Señor, yo te adoraré aún en medio de la dificultad, en medio de la incertidumbre. Porque aunque yo no sepa lo que va a suceder el día de mañana, mi corazón está confiado que tú eres bueno y soberano. En que tu amor por mí no cambia, que las situaciones, los tiempos pueden cambiar, pero tu amor permanece para siempre, Señor. Y esa es nuestra confianza y esa es la razón por la que podemos cantar y bendecir tu nombre. Tu amor es devoto, como anillo en santa unión,
podamos venir delante del Señor y orar en esta mañana por nuestro país. Sabemos que estamos enfrentando una situación difícil, sabemos que estamos enfrentando un momento en el que muchos tenemos incertidumbre, en que muchas veces podemos sentir temor, porque no sabemos qué es lo que va a pasar el día de mañana. Pero hermano, déjeme decirle lo que la palabra del Señor dice, y es que su futuro está asegurado en las manos del Señor, que Él ha prometido que usted y su familia, que sus seres queridos están guardados en el hueco de su mano, y que de ahí nada ni nadie lo puede arrebatar. Dice la palabra del Señor que ¿quién le podrá separar a usted y a mí del amor de Cristo? ¿Quién nos podrá separar del Señor? Podamos pedir que el Señor pueda hacer un milagro. Sabemos que le estamos orando a un Dios poderoso, a un Dios real, a un Dios de milagros. Tu palabra dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Y creemos que en este país hay un pueblo que ha sido justificado por el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Así que ahora tomamos, Señor, lo que tu palabra dice, que podemos venir delante de ti confiadamente y acercarnos al trono de la gracia, creyendo que vamos a alcanzar el oportuno socorro para nuestras almas. Nos unimos como tu pueblo, nos unimos como tus hijos, Señor, para pedirte que tú puedas hacer un milagro, que tú puedas, Señor, obrar de una manera sobrenatural para que este virus pueda parar, para que este virus, Señor, no pueda empezar a cobrar vidas en este país. Te pedimos, Señor, que puedas mover tu mano de poder, que puedas parar los contagios, Señor, que tú puedas hacer un milagro para que más personas no se sigan contagiando, porque tú puedas hacer un milagro, Señor, para que en nuestros corazones pueda haber paz, para que podamos confiar en ti, porque tu palabra dice que tú tienes el control, que tú no pierdes el control de cada una de estas situaciones, que todo, Señor, lo que tú haces, lo haces con un propósito. Oramos por los corazones afligidos, por los corazones que probablemente están llenos de temor, llenos de incertidumbre por lo que va a suceder el día de mañana. Pero, Señor, tu palabra dice que nuestros tiempos están en tus manos, que tú los conoces. Ahora, Señor, venimos a pedir que se pueda cumplir lo que tu palabra dice, que tú vas a desatar, Señor, el silicio, el luto de nuestras vidas, y que tú nos vas a revestir con un manto de alegría. Padre, trae a nuestros corazones esa paz que tu palabra dice que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que tu Hijo Jesucristo nos dejó el día que se fue, que dijo que nos dejaba
tienes el control, nunca pierdes el control de lo que vendrá y de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Amén. Cephal Church, una iglesia centrada en el Evangelio, le da la bienvenida. Y le presenta los anuncios de la semana. Sigamos orando por nuestro país y por el mundo. Recuerde que como iglesia estamos en cadena de oración todos los días a las 9 de la noche. Creemos en un Dios todopoderoso y bueno que escucha las oraciones de sus hijos. Únase a orar en familia cada noche durante 30 minutos y clamemos al Señor por salvación, sanidad, protección y provisión. Oremos también por los médicos, enfermeras, autoridades, cuerpos de seguridad y por los más vulnerables y necesitados. Dios bendiga nuestra nación y tenga misericordia de nuestra tierra. Recuerde, todos los días cadena de oración a las 9 de la noche. Damos gracias al Señor por su provisión. La palabra de Dios dice en Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Si desea seguir adorando a Dios con sus diezmos y ofrendas, puede hacer un depósito o transferencia desde su banca en línea a cualquiera de nuestras cuentas. Puede anotar en estos momentos los números de cuenta, tomar una foto a su pantalla o una captura desde su móvil. Ahora también puede adorar al Señor con sus diezmos y ofrendas con nuestra nueva plataforma totalmente segura por WhatsApp, realizando los siguientes pasos. Agregue el número de WhatsApp de Cephal Church, 2260-4834. Escríbanos un mensaje diciendo que desea realizar su ofrenda. Posteriormente, le enviaremos un enlace totalmente seguro y personalizado para que pueda ofrendar con cualquier tarjeta de crédito o débito. Gracias por seguir apoyando el ministerio. El próximo viernes 1 de mayo a las 9 de la noche tendremos nuestra vigilia virtual. Únase en nuestras redes e intercedamos y clamemos por nuestras peticiones. No se lo pierda, viernes 1 de mayo a las 9 de la noche, vigilia virtual. Más pronto de lo que pensamos estaremos de regreso juntos adorando al Señor. Mientras tanto, le animamos a que siga teniendo su tiempo devocional a solas con Dios cada mañana. También le animamos a tener un culto familiar en casa con los suyos. Puede descargar nuestro folleto con los estudios de Life Group. Lo invitamos a conectarse a las transmisiones en línea a través de nuestras redes. Miércoles 6 de la tarde, estudio bíblico. Domingo 9 de la mañana, culto general para jóvenes y adultos. 11 de la mañana, culto de niños. Ha llegado el momento de la palabra de Dios. Por favor, tome asiento y deje de hacer otras cosas. Prepárese para recibir el mensaje como si estuviéramos en la iglesia. Evite distracciones y conversaciones. Prepare su Biblia, lapicero, agenda y deje que el Señor le ministre. Con ustedes, el pastor Javier Carrá. Bueno, ¿qué tal, hermanos? Dios me los bendiga. Muchísimas gracias por estar nuevamente aquí presentes en su estudio bíblico de teología sistemática. Estamos estudiando la doctrina de Dios y ya llevamos con 3 estudios, ¿verdad? La primera vez vimos Dios existe y le podemos conocer. La segunda vez vimos atributos de Dios, parte 1. Vimos los atributos incomunicables. Y hoy vamos con atributos de Dios en la Biblia, parte 2. Estos son los atributos comunicables, los que vamos a ver hoy. Así que yo quisiera pedirle en este momento, bueno, como ya se fijaron, quizás, no sé si ya lo notaron, estoy en un lugar diferente de donde he estado grabando anteriormente, para evitar un poquito de distracción con los ruidos y todo aquí en esta zona donde estoy. Bueno, estoy en la misma casa, pero en este lugar donde estoy hay un poquito menos de ruido, hay un poquito menos de calor. Lo único que estoy
desde mi computadora, ¿verdad? En la cámara de mi computadora. Quiero pedirle por favor que me deje comentarios cómo está la toma, si la toma se ve de buena calidad, si el audio está bien, si les parece que podemos funcionar así temporalmente desde mi computadora aquí en este escritorio desde donde estoy transmitiendo. Así que por favor les pido, me dejan sus comentarios, vamos a orar, luego iniciamos con un breve repaso. Usted debería tener frente a usted la guía del estudio número 3 que se llama Atributos de Dios en la Biblia, parte 2. En la descripción de este video está el enlace para que lo pueda descargar. Recuerde, desde el día lunes lo ponemos a su disposición para que usted lo pueda descargar. Vamos a orar. Bendito Señor, muchas gracias. Te hemos sentido y nos hemos deleitado en el tiempo de las alabanzas. Y aunque la vida cristiana, Señor, no la vivimos por sentimientos, sino por convicción y por fe en tus promesas, pero sí también tú tomas en cuenta nuestros sentimientos. Tú te preocupas por nosotros, tienes cuidado, dice tu palabra, de nosotros. Cuando estamos tristes, tú nos consuelas, tú nos fortaleces cuando nos sentimos débiles. Dice tu palabra que tu poder se perfecciona en nuestra debilidad. Padre, que en medio de esta crisis o de esta pandemia, tu gracia sea sosteniendo cada vida de los hermanos que están estudiando tu palabra. Dice tu palabra que eres galardonador de los que te buscan. Y tus hermanos tus hijos están perseverando, Señor, en ti. Gracias porque tú los vas a recompensar. Gracias porque tú los vas a premiar. Y nuestra más grande recompensa es tu presencia, tu aprobación. Buscamos tu aplauso, Señor, y no el aplauso de los hombres. Ayúdanos a ser más humildes como resultado de este estudio, más espirituales en el sentido que seamos sensibles a tu presencia y te querramos orar y adorar y servir. Ayúdanos a servirte de mejor manera y con excelencia. Quédate con nosotros el resto de este estudio, guíanos, guárdanos de toda distracción, aquí donde estoy yo y allá donde están los hermanos. En el nombre de Jesús te queremos conocer. Amén, amén. Dice amén, iglesia. Yo quería comenzar repasando con ustedes algunos de los conceptos que hemos estado viendo en estas semanas anteriores. Acuérdense que estamos conociendo al Dios de la Biblia. La teología cristiana es el estudio de la revelación que Dios ha hecho de sí mismo en su palabra. Y se ha revelado de dos maneras. Hay dos tipos de revelación. Yo quisiera que las pueda escribir ya sea ahí en el dorso del estudio o en una agendita, un cuaderno o en los comentarios. Escríbame cuáles son los dos tipos de revelación que Dios ha dejado para los seres humanos. Dos tipos de revelación. Y yo les doy unos segunditos por ahí mientras ustedes me lo escriben o lo escriben en un papel o se lo dicen a su compañero ahí en casa. Este es un estudio interactivo, ¿verdad? Y los dos tipos de revelación son la revelación general y la revelación especial. Ustedes se acuerdan de los detalles, ¿verdad? La general es la forma como Dios se revela a toda la humanidad. No salva la revelación general, pero sí podemos saber que hay un Dios creador principalmente, porque Él se revela en la creación, en la naturaleza, en la conciencia, ¿verdad? Y en la historia. La revelación especial, esa sí salva. Esa solo la tienen los escogidos de Dios, el pueblo de Dios. Esa revelación es por medio de Cristo y su palabra. ¿Cuántos están agradecidos que Dios les ha dado la revelación especial de su Hijo, de su Cristo, de su palabra? Amén. Por eso somos creyentes. Dice, esto no de vosotros, dice la Biblia, pues es don de Dios. El ser salvo, el conocer a Jesús, es un regalo que a Dios le plació dárnoslo. Y no se lo dio a usted por bueno ni por santo. Nos lo dio por su maravillosa gracia. Así, a lo vil y a lo menospreciado escogió el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, otro repaso que yo quería hacer rapidito era solo uno más, una pregunta más. ¿Se acuerdan que decíamos que Dios es trascendente y al mismo tiempo es inmanente? Aparentemente esos dos conceptos pueden ser antagónicos o se contradicen, pero en Dios no es así. En Dios veíamos que todos sus atributos coexisten armoniosamente. Así que escríbame en un comentario o en su agenda qué es eso de que Dios es trascendente y qué significa de que Dios es inmanente. Vamos a dar un minutito por ahí para que ustedes puedan practicar y repasar. Dígaselo a su compañero en casa. Y nos vamos a preparar por aquí para mientras. La absoluta trascendencia y la inmanencia de Dios. Bien, ¿ya lo recordaron?
La trascendencia, Dios existe por encima de tiempo, espacio y materia. Y es totalmente independiente de su creación. Es la trascendencia. Él existe más allá del tiempo, del espacio y de la materia. Es independiente de su creación. ¿Y qué es la inmanencia? El Señor está cercano al mismo tiempo, está cercano y está presente en su creación. Fíjese, es trascendente, pero es inmanente. El alto y sublime, el que habita en la eternidad, cuyo nombre es santo, el que habita en las alturas, en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y vivificar el corazón quebrantado. Preciosa la trascendencia y la inmanencia. Bien, tenga frente a usted por favor la guía número 3. Este día vamos a iniciar con atributos de Dios en la Biblia, parte 2. ¿Estamos listos? Comience a llenar las lagunas ahí por favor conmigo. Dice introducción: la semana pasada aprendimos que los atributos de Dios o sus propiedades son perfecciones. Anótelo. ¿Se acuerda, verdad? ¿Qué son los atributos de Dios? Perfecciones inherentes de su ser, por las cuales se le puede, a ver, llénelo usted, por las cuales se le puede conocer. Muy bien. Dice ahí, son sus cualidades que nos revelan su carácter. ¿Qué son los atributos de Dios? Son sus perfecciones, por las cuales lo conocemos. Son sus cualidades que nos revelan su carácter. Dichos atributos se encuentran en la Biblia, o sea, las Sagradas Escrituras. En esto consiste el estudio de hoy y el de la semana anterior. Ver en la Biblia reflejados los atributos de Dios. Cómo Él se da a conocer. Como un Dios poderoso, como un Dios omnisciente, ¿verdad? Las Sagradas Escrituras. En la Biblia Él se da a conocer. Dios se glorifica, en el estudio pasado esto estaba en mayúsculas, Dios se glorifica cuando manifiesta, sus atributos a los hombres. ¿Cuándo se glorifica a Dios? Cuando manifiesta sus atributos. Si Dios hace algo que demuestra que Él es omnisciente, se glorifica. Si Dios hace algo que demuestra que Él es omnipotente, Él se glorifica. Amén. De esa manera vemos la gloria de Dios, cuando Él manifiesta, cuando Él muestra sus atributos. Y dice ahí siempre en la introducción, comenzamos a estudiar una clasificación de los atributos de Dios. ¿Se acuerdan de esto, verdad? Los clasificábamos en dos: los atributos comunicables y los atributos incomunicables. Escríbame en un comentario o dígale a alguien ahí en su casa, escríbele un cuaderno, ¿qué son los atributos comunicables y qué son los atributos incomunicables? ¿Qué significa esa clasificación? Un minutito, adelante. Atributos comunicables e incomunicables. Bien. Y decíamos que los atributos de Dios, los comunicables, son los que Dios los posee y en cierta medida los comparte con el hombre. Los posee y los comparte con el hombre. Los incomunicables son los que solo Dios posee y no los comparte con el hombre. Por ejemplo, su eternidad. Solo Él es eterno. Su infinitud. Solo Él es infinito. Su santidad. En el sentido estricto, solo Él es santo. Todos nosotros somos pecadores, no somos santos. Amén. Su omnipresencia. Solo Él puede estar en todos lados al mismo tiempo. Su omnipotencia. Solo Él puede decir que lo puede todo. Su omnisciencia. Él lo sabe todo. Y su soberanía. Así que esos son los que vimos la semana pasada. Independencia también, ¿verdad? Solo Él es independiente. Ahora vamos a ver los atributos comunicables. Eso dice ahí. Hoy conoceremos, si Dios lo permite, algunos de sus atributos comunicables. Vamos a empezar con el A. ¿Por qué no les dije asterisco la semana pasada? ¿Se acuerdan que el asterisco esto viene en el examen? Eso quiere decir póngale asterisco a tal literal, a tal numeral, viene en el examen. La verdad es que todos los atributos incomunicables es necesario conocerlos. Así que si me pudiera hacer el favor de ponerle asterisco a todos los atributos incomunicables. Eran tantos, es decir, era toda la página prácticamente, que mejor simplemente apréndaselos todos, ¿verdad? Lo mismo vamos a hacer con los
comunicables. Todos vienen en el examen, todos. Ahora, yo no quiero que usted me los diga de memoria. Yo lo que quiero que usted sepa es, ¿qué es la santidad de Dios? Y que usted sea capaz de decirme, es su absoluta perfección. Es la absoluta perfección de su carácter. Esa es la santidad. Es decir, lo básico, que usted lo diga, ¿verdad? ¿Qué es la infinitud? Dios no tiene límites, ni de dimensión, ni de duración. Dios no tiene límites. Omnipotencia, que usted me pueda decir, Dios puede hacer todo lo que sea su voluntad. Es decir, que tenga una buena noción de cada soberanía. Dios controla todo lo que sucede. Dele una miradita a los atributos. Vamos a aprender el A1. Atributos comunicables. El 1 es sabiduría. Yo le voy a poner en pantalla los pasajes bíblicos y quiero que usted marque ahí en su hojita alguno que más le impacte para que después lo vaya a buscar. Sabiduría. Anote. Dios es absolutamente sabio. Y revela su sabiduría en la Biblia. Dios es absolutamente sabio, revela su sabiduría en la Biblia. El hombre puede adquirir sabiduría mediante la obediencia a la palabra, temiendo a Jehová. Así que, ¿qué significa el atributo de sabiduría? Que Dios es absolutamente sabio y nos revela esa sabiduría en la Biblia. ¿Por qué decimos que es comunicable? Porque el hombre no es sabio, el hombre es necio. Pero cuando viene a Jesús y cuando empieza a temer a Jehová, dice la Biblia, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Usted empieza a temer a Dios, a guardar sus mandamientos, a obedecerle, a llenarse del Espíritu, y Dios le empieza a comunicar su sabiduría, le empieza a compartir esa sabiduría. Antes de ver los versículos, se fijó que ahí al final de ese literal, de ese numeral 1, hay unas líneas en blanco. ¿Por qué no ponemos la definición de sabio? Porque sabiduría, Dios es sabio. ¿Pero qué es sabio? Anótelo, que siempre actúa de forma acertada e inteligente. Coma, que siempre actúa de forma acertada e inteligente. Conoce cómo obtener el mejor resultado posible. De nuevo, siempre actúa de forma acertada e inteligente, conoce cómo obtener el mejor resultado posible. Conoce cómo obtener el mejor resultado. Eso significa que Dios es sabio. Él sabe siempre cómo obtener el mejor resultado. Actúa de forma acertada, de forma inteligente, nunca falla. Dios nunca se equivoca, Él es sabio. Amén. Romanos 11:33, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Por eso es que muchas veces no entendemos su soberanía, no entendemos lo que pasa, no entendemos sus decisiones. Decimos, Señor, ¿por qué? Y quedamos de necios, reclamándole a Dios, enojándonos, resintiéndonos con Dios. Acuérdese que Dios es sabio. Miren, una de las formas más bonitas de aplicar estos conocimientos es llevarlos a la oración. Señor, tú eres sabio. Yo no entiendo lo que me está pasando. Yo no entiendo lo que estás haciendo en el mundo con esto del COVID, con esto de la pandemia. Pero mejor no voy a pecar de imprudente como Job, hablando cosas que no entendía. Y de oídas te había oído, más ahora, cuando Dios se le reveló en su sabiduría, ahora mis ojos te ven. Sino que decir, Señor, voy a confiar que tú eres sabio y tú sabes por qué hacer las cosas. Tú siempre actúas de forma acertada. Yo me equivoco. Amén. Son insondables sus juicios. Mire Santiago 1:5, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿cuántos dicen amén? Pídala a Dios, el cual da a todos, ¿de qué manera? Abundantemente y sin reproche, y le será dada. Y si sigue leyendo, ahí dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda, semejante a la ola del mar. Debemos de saber, si Él es sabio, yo le puedo pedir su sabiduría. Efesios 1:8 dice que en Jesús hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. El cristiano, Dios derrama sobre él sabiduría e inteligencia sobreabundante. ¿Sabía usted que el cristiano
se vuelve literalmente más inteligente. Ahora, vivo para lo malo es el mundano. El mundano es más vivo para lo malo. Uno se va haciendo más lento para lo malo, para la calle. Pero inteligencia y sabiduría para las decisiones de la vida, el cristiano. Dice la Biblia que tenemos la mente de Cristo. Y entre más renuncies al pecado, entre más luches para que se rompa esa adicción, entre más camines en santidad, más inteligente te vas a volver. En Cristo hay sabiduría. Amén. 1 Corintios 1:30. Mire qué belleza. Mas por Él estáis vosotros en Cristo, por Dios, ¿verdad? El cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Mire cómo está sabiduría metida ahí. Somos justificados, somos santificados, somos redimidos y ahora somos hechos sabios. Está incluida en la salvación la sabiduría. ¿Por qué? Porque Dios es sabio. Él me comunica su sabiduría. Job 12:13 dice: con Dios está la sabiduría y el poder, suyo es el consejo y la inteligencia. Y Pablo le decía a Timoteo en 2 Timoteo 3:14 y 15: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. Mire, le dice a Timoteo: persiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido, oiga, las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer, ¿qué dice? Sabio para salvación. No dice sabio para los negocios, no dice sabio para la calle, para la conquista. Sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. La sabiduría de lo alto, la sabiduría espiritual, Dios la comunica a través de las sagradas escrituras. Bien, Dios es sabio, diga conmigo, es sabio. Alábelo por su sabiduría. Ahora vamos a ver el 2, veracidad. Dios es la verdad. No dice que Dios dice la verdad. No dice que Dios conoce la verdad. Dios es, Él define la verdad. Amén. Y su palabra es verdad. Note cómo Dios y su palabra están íntimamente ligados. La palabra es una expresión de la esencia de Dios. En la palabra está la sabiduría, en la palabra está la verdad. ¿Por qué? Porque Dios es la verdad, su palabra es verdad. Sus declaraciones siempre reflejan adecuadamente la realidad. Lo que Dios dice es real, es veraz. Dios es verdad. Ahora, ¿cómo es esto comunicable, hermano? Dios nos comunica su verdad y nos permite ser veraces. Pero mire cómo dice ahí, por naturaleza, el hombre es mentiroso. Sea Dios veraz, dice la Biblia, ya lo vamos a leer, y todo hombre mentiroso. Pero puede llegar a conocer y decir, eso va ahí en el espacio, puede llegar a conocer y decir la verdad por la gracia de Dios. Juan 14:6, Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. El estándar para que juzguemos una información, el estándar para que verifiquemos si algo es verdad, valga la redundancia, es la palabra de Dios. Es Cristo y su evangelio. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Esto es tan importante hoy, hermano, en tiempos posmodernos, donde la cultura parece tenerle alergia a alguien que afirma tener la verdad absoluta. Dice, no, es que esa es tu verdad. Yo tengo una verdad diferente. Cada quien tiene su verdad. La verdad es relativa. Pero la verdad es que dice la Biblia que hay una verdad absoluta y todo lo que se aparta de esa verdad es falsedad, es error, es mentira, es engaño. Así que debemos de confiar que Dios y su palabra son la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre. Juan 17:17 dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Jesús orando por los salvos antes de morir por ellos, en Juan 17. Y le dice: Señor, te pido que le dice al Padre, que los santifiques en tu verdad. Y ahí define, tu palabra es verdad. Romanos 3:4, de ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Lo rescatable de aquí es que dice que comparado con la veracidad de Dios, todos somos mentirosos, pero Dios en su gracia nos puede ir comunicando su verdad. Perdón, 1 Juan 2:4.
El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. ¿Cómo sé que ya me comunicó su verdad? Empiezo a crecer en obediencia a sus mandamientos. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. ¿Cómo sé que soy cristiano? ¿Cómo sé que de verdad estoy en el Señor? ¿Cómo sé que de verdad estoy en la verdad? Porque mi conducta es transformada. Empiezo a caminar en obediencia a sus mandamientos. Mira, hermano, es asombroso. Yo sé que luchamos con el pecado. Y yo sé que pueden pasar años de frustración, de dudas, de lágrimas, de tristeza, diciendo: Señor, el enemigo se ha de burlar en mi cara, que yo digo que te amo, que te sirvo, y ahí estoy después, amando cosas de este mundo, de esta carne. Pero hermano, cuando estamos en la verdad, nuestra conducta empieza a ser transformada. Dígame si no es cierto que del año pasado para este, quizás en este ratito de la pandemia, ya empezaste a cambiar. Claro, hay recaídas, hay retrocesos, pero en general la tendencia es así: más santidad, más santidad, y el pecado va hacia abajo, hacia abajo. Yo no sé si se ve, como la cámara está al revés, yo no sé si se ve distinto, ¿verdad? Pero en general, a ver, hoy sí, en general la santidad va así, y en general el pecado va así. Hoy sí, estamos aprendiendo, hermano. Bueno, Efesios 4:22, mire, hablando de decir la verdad, como el Señor es la verdad, mire cómo nos dice ahora, 4:22 de Efesios: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. El nuevo hombre, la nueva criatura, es infundida con la justicia y la santidad de la verdad de Dios. Por lo cual, mire la primera aplicación de esto: desechando la mentira, hablar verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. ¿Qué pasa cuando yo empiezo a decir la verdad? Me estoy pareciendo más al Señor, porque Él es la verdad. Y yo digo la verdad, demuestro que la verdad está en mí. Amén. Y ahí más adelante, ya no lo vamos a leer quizás por falta de tiempo, pero dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, ¿verdad? Hablando de decir cosas que no son verdad o que no edifican. La verdad. Diga por favor: Dios es veraz. Cuando usted lo adore, dígale: Señor, tú eres la verdad. Tú eres la sabiduría. Ayúdame a ser sabio siempre. Ayúdame siempre a hablar verdad en amor con mi prójimo. Ayúdame a crecer en obediencia a esa verdad. Número 3, bondad. Anótelo. La bondad es una característica esencial de Dios. Es una característica esencial. Mire el Salmo 107:1. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? La bondad, ¿verdad? Es que tiene intenciones bondadosas, que tiene deseo de ver nuestra prosperidad. Él es bueno, que no tiene malas intenciones con nosotros, al contrario, tiene planes de bien y no de mal. Amén. La bondad y el bien están relacionadas. Bondadoso es el que quiere tu bien. Dice: Él es bueno con todas sus criaturas. Anótelo por favor: es bueno con todas sus criaturas. En pantalla, Salmo 145:9. Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Ahí decía Jesús que el Señor hace salir el sol sobre justos e injustos, y hace llover sobre pecadores y sobre santos, ¿verdad? A todos el Señor, Él es bueno con todas sus criaturas. Pero es, dice ahí en su guía, especialmente bueno para con sus hijos. Salmo 31:19. Cuán grande es tu bondad, que has guardado, oiga, para con los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti, delante de los hijos de los hombres. Mire qué distinción se hace en el Salmo 31:19. El Señor es bueno con todos, pero qué grande, es superior la bondad de Dios con los que le temen y con los que esperan en Él. ¿Quiénes son esos? Usted y yo, los creyentes. Qué grande es la bondad. Y lo ven
los hijos de los hombres. O sea, las personas que no esperan en el Señor son testigos de la bondad de Dios para con nosotros. No quiere decir que no hay pruebas, pero en esas pruebas se manifiesta aún la bondad de Dios. 1 Timoteo 4:10 también muestra un poquito de eso, ¿verdad? Por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, oiga, que es Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Creo que me salté una cita, ¿verdad? 34:8. Gustad y ved que, Salmo 34:8, gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Está hablando de los que confían. Y la de Timoteo la vemos de nuevo. Por esto mismo decía Pablo, trabajamos y sufrimos oprobios, esperamos en el Dios viviente, que es Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Es decir, le hace favores a las personas, les trae su salvación temporal, digamos, hacerle un favor en esta tierra a los inconversos, pero de los que creen, Él es Salvador eterno. Eso quiere decir mayormente de los que creen. Su bondad es especial con su pueblo. Amén. Y póngale ahí también en la guía, la bondad del hombre es relativa. La bondad del hombre es relativa. ¿Qué quiere decir esto que es relativa la bondad del hombre, hermano? Que es bueno en comparación con hombres malos. Usted puede decir, no, don fulano es bueno con nosotros. El maestro es bueno, ¿verdad? Nos trata bien. Pero en realidad, hermano, si nos comparamos con Dios, todos nosotros somos malos. No hay justo ni aún uno. Acuérdese lo que le dijo Jesús al joven rico. ¿Por qué me llama bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Lo estaba probando a ver si el joven rico estaba reconociendo que él era Dios, porque le dijo, maestro bueno. ¿Por qué me llama bueno? Si ninguno es bueno, solo Dios, ¿verdad? Pero nuestra bondad, usted y yo decimos que somos buenos, pero eso es relativo, ¿verdad? Dios nos comunica un poquito de su bondad. Mateo 7:11. Si vosotros siendo malos, mire cómo nos dice el Señor, Dios solo no anda con contemplaciones. Si ustedes que son pícaros, malos, saben dar buenas dádivas, son buenos con sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Me estoy riendo porque hay una ilustración, pero se la voy a contar rapidito y después le voy a pedir permiso a Jorgito, porque no le he pedido permiso, a ver si no se enoja conmigo Jorgito, mi hijo. El más chiquito estaba quejándose amargo de una maestra que tuvo hace años. Ya la maestra hasta ya se fue del colegio y todo. No, pero esta Miss era bien brava y no, era bien mala con nosotros. Y yo me acuerdo que la Miss tenía su fama de su carácter, pero con él era buena. Con él era buena porque, no sé, le daba lástima o le tenía miedo a mi esposa. No sé por qué razón, ¿verdad? Pero decirles que le digo yo a Jorgito, no, hombre, Jorgito, pero no digas que era mala. Si la Miss fulana con vos era buena gente. Bueno, pero por la ternura, dice todavía el pícaro de Jorgito, como diciendo, porque yo soy tierno, era buena conmigo, pero con los demás era bien dura la maestra, ¿verdad? Bien humilde Jorgito, reconociendo su propia ternura, ¿verdad? Un atributo de Jorgito, la ternura. Pero bien, así que hermano, la bondad de Dios. Diga por favor, Dios es bueno. Dios es bueno con todos, especialmente con sus hijos, con su pueblo. Vamos a ver el amor de Dios. Otro atributo de Dios es el amor. Anótelo. Dios es amor y expresa su amor por sus escogidos a través de Jesús. Dios es amor y expresa su amor por sus escogidos a través de Jesús. 1 Juan 4:8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Dios es amor. Amén. Él define lo que es el amor. El amor no son sentimientos bonitos. El amor es definido por Dios. Está dispuesto a dar su vida, está dispuesto a humillarse buscando el bien del otro. Es un amor sacrificial. Romanos 5:8, ¿cómo lo expresa? Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros. ¿En qué? Siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Busca el bienestar de gente que es enemiga de Él. Aquí se puede hablar de la gracia de Dios en este atributo del amor. De hecho, a veces se traduce como amor, es charis, la gracia. Muchas veces se intercambian los términos, amor y gracia, ¿verdad? Es el amor de Dios, la gracia de Dios, especial para con sus hijos.
el pecado, a ver, anótelo ahí, el pecado estorba al hombre para poder amar a Dios y al prójimo. ¿Qué nos hizo el pecado? Estorba al hombre para poder amar a Dios y al prójimo. En vez de esto, ¿qué hace el hombre? Se ama a sí mismo. Eso se llama ¿cómo? Egoísmo. Se ama a sí mismo. ¿Y a qué más ama? Al mundo. En el mal sentido, ¿verdad? Las cosas del mundo. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Así se define el mundo bíblicamente. Eso es lo que ama el hombre sin Cristo. Y detesta la palabra, ¿verdad? Cuando Dios lo cambia, ya vamos a ver qué es lo que empieza a suceder. Pero el pecado del hombre le estorba para poder amar a Dios y al prójimo. 1 Juan 2, 15 y 16. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Todo lo que hay en el mundo, ¿qué son? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. No proviene del Padre, sino del mundo. ¿Qué es lo que ama el hombre? El mundo, en vez de amar a Dios y al prójimo. ¿Por qué? Por eso es, hermano, que los dos grandes mandamientos son: ama a Dios con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Porque el Señor sabe que Él es amor, pero nosotros por el pecado no amamos. Ahora, cuando Él nos hace nacer de nuevo, empieza a restaurar nuestra capacidad de amar. Dice ahí, los nacidos de nuevo, anótelo, los nacidos de nuevo son restaurados en su capacidad de amar. Los nacidos de nuevo, restaurados en su capacidad de amar. ¿Cómo sabe usted que alguien ha nacido de nuevo? Empieza a amar al prójimo, empieza a perdonar, empieza a disculparse por sus defectos. No es una persona perfecta, pero hombre, se va viendo una mejora. Una persona es nacido de nuevo porque empieza a amar a Dios y empieza a aborrecer el mundo. 1 Juan 4, 7 en adelante. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Oiga, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado, no podemos amar, sino en que Él nos amó a nosotros, envió a su Hijo en propiciación por nuestro pecado. Amados, si Dios nos ha amado así, ahora sí, debemos nosotros también amarnos unos a otros. ¿Qué te está diciendo? El Señor te restaura, te comunica su atributo del amor. Diga, Dios es amor. ¿Por qué no le da gracias al Señor por amarle? Dele gracias por su sabiduría, por su bondad, por su amor, por su verdad. Aleluya. Misericordia, número 5. Dios detiene su ira, anótelo, Dios detiene su ira contra alguien que la merece. ¿Qué es misericordia? Que Dios detiene su ira contra alguien que la merece. Ten misericordia, Señor, yo sé que merezco tu ira, pero deténgala. ¿A dónde se ve este atributo de Dios? 1 de Pedro 1, 3 y 4. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos. Mire, toda esta herencia y este nuevo nacimiento el Señor nos lo dio producto de su grande misericordia, que es eterna. Como sus atributos son eternos y misericordioso, se mezclan. Para siempre es su misericordia. Precioso, ¿verdad? Tito 3, 4 y 5 habla de la misericordia de Dios. También dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con nosotros, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Ese nuevo nacimiento, esa regeneración, esa renovación interna que nos llevó a la salvación, es producto de la misericordia de Dios al enviar al Espíritu Santo. Salmo 103, 8, mire cómo la describe. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Versículo 10. No ha hecho, aquí está la mejor definición de misericordia. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Ahí está la mejor definición de misericordia. Salmo 103, 10.
no nos da lo que merecen nuestras malas obras. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, una distancia imposible de medir, engrandeció su misericordia sobre ¿quiénes? Sobre los que le temen, los que lo quieren agradar, los arrepentidos. Como está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, mire, con un gran amor, se compadece Jehová de los que le temen. Y el Salmo 107:1, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. ¿Qué es la misericordia de Dios? Que Dios no nos trata como merecen nuestras obras. ¿Cuántos aquí reconocen que la han regado? Que la han regado varias veces delante de Dios. Y que el Señor hasta con pena se queda uno porque dice, híjole Señor, no sé ni con qué cara vengo delante de ti. Y el Señor no te da lo que mereces. Y todavía te bendice. Son de esas bendiciones que uno sabe que no las merece. Y bueno, lo llevan al arrepentimiento. Así es la misericordia del Señor y su paciencia, que nos conduce al arrepentimiento, dice la Biblia. Justicia, vamos al número 6. Justicia. ¿Qué significa el atributo de que Dios es justo? Dios hace, oiga, este me gusta. Dios hace lo que es perfectamente correcto respecto a la ley divina. Anótelo. Dios hace lo que es perfectamente correcto respecto a la ley divina. Él cumple su propia ley. Por supuesto cuando aplica, ¿verdad? Porque no tendrá dioses ajenos, pues Dios es Dios. Pero en cuanto a la ley, Dios no peca. Él siempre hace lo correcto. No hay injusticia en Dios. Isaías 61:8, porque yo Jehová soy amante del derecho, aborrecedor del latrocinio para holocausto. Por tanto, afirmaré en verdad su obra y haré con ellos pacto perpetuo. El Señor no le gusta el robo, el hurto, con fines religiosos, con cualquier fin. El Señor, ¿por qué? Porque Él es justo. Su justicia. Él hace siempre lo correcto respecto a la ley divina. Job 34:12. Sí, por cierto, Dios no hará injusticia. Y el Omnipotente no pervertirá el derecho. Es un hecho, hermano, que los mismos amigos de Job sabían que el Señor no va a pervertir la justicia. Y Job lo sabía también. Dios es justo, Dios no es torcido. Deja de acusar lo que Él está haciendo injusto. Mejor simplemente hay que decir, yo no entiendo los planes de Dios, pero yo voy a confiar en su carácter. Él es justo. Deuteronomio 32:4. Él es la roca cuya obra es perfecta. Oiga esto, todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Es justo y recto. Precioso como lo describe Moisés. Tremendo. Él es la roca cuya obra es perfecta. Todos sus caminos son rectitud. Ese es nuestro Dios. Ese es el Dios de la Biblia. No es un Dios injusto. Pecamos a veces porque no lo conocemos. Dios es justo. Mire ahí, escríbalo en la guía. No es autor de maldad ni pecado. No es autor de maldad ni pecado. Santiago 1:13 al 15. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal. Él es justo, ¿verdad? Ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Por qué pecamos? Algunos dicen que Dios es soberano, entonces Él hizo que tal persona pecara. Bueno, diferente es que Dios permitió, soltó le retiró temporalmente su gracia a una persona. Pero Dios no es autor de pecado. Nosotros de nuestra propia concupiscencia. ¿Qué quiere decir concupiscencia? La atracción que enfrenta la carne por las cosas de este mundo. Somos atraídos y somos seducidos, dice la palabra. Pero Él es justo. Él no es autor de maldad ni es autor de pecado. Escribe ahí por favor en la guía. El hombre no es justo, pero puede ser justificado y santificado. Ahí está, mire qué precioso. Por eso decíamos, bueno, anótalo. El hombre no es justo, pero puede ser justificado y santificado. Por eso decíamos que santidad es un atributo incomunicable, porque Él es perfectamente santo. Es la absoluta perfección de su carácter. Él es todo amor, toda verdad, toda justicia. Él es santo. Nosotros no. Pero en cuanto a justicia, Él es justo y nos puede justificar. Por eso este es un atributo comunicable. ¿Qué quiere decir justificar? Nos regala
la justicia perfecta de Cristo. Usted sabe que usted es salvo no por su propia obediencia. Yo sé que ya lo sabe, pero hay que recordarlo. Usted es salvo, usted y yo somos salvos no por nuestra propia justicia, no por nuestra propia obediencia a los mandamientos. Somos salvos por la obediencia de Cristo. Es decir, yo me voy a presentar ante mi maestro con el examen de Jesús y él siempre se saca 10. Y entonces me ponen a mí la nota de Jesús. Esa es la justificación. ¿Cuánto se saca Jesús en obediencia? 10. Pues él me deja presentar su examen. Y el profesor, que es el Padre, acepta ese examen a nombre mío. De manera que el Señor me justifica. Romanos 3:10. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. Pero Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él nos regala su justicia perfecta. Y no solo nos la regala, hermano, también nos puede ir santificando. O sea, la primera se llama imputar. Él nos imputa su justicia perfecta. Pero la segunda se llama impartir. Él nos va impartiendo su obediencia. Con los días, meses, años de ser cristiano, yo voy realmente convirtiéndome en una persona más obediente, más veraz, más como Jesús, más sabia, más amorosa, más misericordiosa y todos los demás atributos. Es la santificación. Amén. Así que diga, Dios es justo. Quiero aprovechar para recordarle a alguien que Dios es justo. Él no va a permitir injusticia. Así que clame por misericordia con la persona que le hizo daño. Porque al final Dios hará justicia. Y Él se va a encargar. Pero no administremos la justicia a nosotros, porque nosotros somos injustos también. Pida misericordia para la otra persona. Amén. Dios es justo. Vamos a las 7. Celo. Y anote ahí, por favor. Dios es dueño de toda la gloria. Dios es dueño de toda la gloria. ¿Cuántos sabían que tenemos un Dios celoso? Se oye raro, ¿verdad? Yo ya lo he dicho esto. Y gente que no va a la iglesia me dice, no, hombre, no diga eso. Dios no es celoso. Los celosos somos los hombres. Pero hay que conocer al Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia solo que es un celo santo. No es un celo pecaminoso. No es un celo, ¿cuál sería la palabra? Mezquino, como nuestros celos humanos, ¿verdad? Inseguridad, no. Dios dice, es dueño de toda la gloria y no la comparte con nadie. Porque sea egoísta, no. Es porque simplemente Él se lleva toda la gloria, porque toda la obra es de Él. La creación es de Él. Las regadas son nuestras. La salvación es de Él. Entonces, ¿de quién es la gloria? No es egoísta, es que es la verdad. De Él es la gloria. Dice amén, iglesia. Así que tiene celo por su propia gloria. Dice, es dueño de sus escogidos. ¿Cuántos sabían que tienen dueño? Si usted es cristiano, usted tiene dueño. Y ese dueño es el Señor. Es un dueño que lo quiere mucho, que lo ama. Dice, es dueño y no comparte su adoración con nadie. No comparte su adoración con nadie. Vamos a ver ahí el Salmo 78, 58. Le enojaron con sus lugares altos y le provocaron a celo con sus imágenes de talla. La idolatría le ofende gravemente. ¿Por qué? Porque lesiona, insulta su gloria. Si es el creador del cielo y la tierra, si es trascendente, si no hay nada en este mundo que se compare con Él. Y lo vamos a comparar con una cosa de piedra que se llena de polilla y que se cae del caballo y nadie la puede levantar. Lo vamos a comparar con un ídolo, por favor. Por eso es tan ofensivo. Por eso, y yo lo digo con mucho respeto y con mucho cariño, personas de la religión tradicional o del catolicismo romano. Yo sé que hay muchos con una piedad sincera. Viven una religión sincera. Tratan de agradar al Señor. Lastimosamente, tendríamos que entrar en detalle, ¿verdad? Ese liderazgo que no es bíblico y otro montón de prácticas y libros de la Biblia que no son inspirados, otro montón de cosas. Pero hablando específicamente del uso de imágenes, si la palabra dice que ofenden a Dios, no está viendo ahí, Salmo 78, le provocaron a celo con sus imágenes de talla. ¿Qué estamos haciendo? Haciendo lo mismo que vemos que el Dios de Israel aborrece tanto. Éxodo 24 al 5. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, mire, celoso,
que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Quiénes son los que aborrecen al Señor? Con solo que usted lo provoque a celo con las imágenes. Entonces, entendiendo lo que dice la Biblia acerca de Dios, por eso es importante conocer a Dios, para enamorarnos de Él y saber cómo agradarlo. Es alguien que se ofende con el uso de imágenes, con nuestra idolatría. Y como decía un teólogo por ahí, el corazón humano es una fábrica de ídolos. Muchas veces nuestros ídolos y nuestras imágenes no van a ser talladas, van a ser en nuestro corazón. El fútbol puede ser un ídolo tuyo. Las compras, el dinero, tu trabajo, los hijos. Podemos llegar a idolatrar a una persona y puede ser nuestra perdición. Pero Dios es un Dios celoso, no comparte su adoración con nadie ni su gloria. Salmo 135:4. Porque Jehová ha escogido a Jacob para sí, a Israel por posesión suya. Y en Cristo, tú y yo somos el Israel de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Nuestra adoración y nuestra vida debe ser solo para Él. Número 8, y con esto vamos terminando. Ira. La ira o el odio de Jehová. ¿Será que Dios odia? ¿Será que Dios aborrece? No, si Dios es amor. Ese es el problema, hermano, de no conocer al Dios de la Biblia. Creemos que el celo, que la ira son cosas solo pecaminosas del humano. No, de una manera santa están en Dios. Lo que pasa es que son atributos comunicables. Dios nos los comparte, pero ya nosotros los mezclamos con nuestra carne y con nuestro pecado. El celo humano es inseguridad. La ira humana, el odio humano, es por motivos carnales. Pero cuando es con motivos santos, es algo que está en Dios. Mire, por favor, anótelo. Como consecuencia de su santidad, Dios manifiesta su rechazo enérgico. Así póngale, rechazo enérgico. Y su castigo absoluto contra la maldad, el pecado y la, anótelo, soberbia del hombre. Como consecuencia de su santidad, Dios manifiesta su rechazo enérgico, su castigo absoluto contra la maldad del pecado y la soberbia del hombre. Decía un pastor, es una respuesta explosiva, vehemente de Dios. Eso sí, gracias a Dios que es lento para la ira y grande en misericordia. No es que sea más misericordioso que airado, no. Es que aplica o ejecuta sus atributos de una manera congruente y coherente con su carácter. Él es lento para la ira, por amor a nosotros, grande en misericordia. Romanos 1:18, la ira de Dios se revela. Mire por favor cómo la Biblia habla de un Dios airado. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Con la injusticia, la impiedad y el detener la verdad son cosas que despiertan la ira de Dios. Romanos 2:5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras o acumulas para ti mismo ira para el día de la ira y la revelación del justo juicio. Están relacionados esos conceptos, la ira y la revelación del justo juicio de Dios. Por su ira Dios va a juzgar a las naciones. Y eso, pastor, está hablando del coronavirus. Bueno, ciertamente el coronavirus puede ser como en chiquito una manifestación del justo juicio de Dios. Claro, los cristianos sabemos que ya envió a Jesús y Jesús llevó la ira de Dios por nosotros. Pero sobre el mundo que no es cristiano, la ira de Dios está sobre ellos. Ya lo vamos a ver en la Biblia. Romanos 9:13, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué quiere decir aborrecí? Quiere decir detesté, rechacé, odié. ¿Por qué? Bueno, obviamente se trata de una persona que menospreció su herencia, menospreció su primogenitura, menospreció la enseñanza de los papás de casarse con alguien dentro del pacto, menospreció todo. Pero dice la Biblia que ni habían nacido, ni habían hecho ni bien ni mal, para que el propósito de la elección permaneciera. Dios simplemente a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Son de esos versículos difíciles de entender. ¿Por qué me escogió? ¿Y por qué no escogió al otro? Perdón. Pero aquí el punto es saber que dentro del carácter de Dios existe el aborrecimiento o la ira de Dios. Es parte de su carácter.
9:22 de Romanos. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira, así se glorifica, y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? ¿Por qué, por ejemplo, se acabó al faraón? Bueno, le tuvo paciencia durante 10 manifestaciones de ira. Las primeras 9 fueron duras, pero la más terrible fue la última. Manifestaciones de ira contra Egipto y contra Faraón, porque no quería dejar ir al pueblo. Endurecido Faraón, y Dios permitió que se endureciera más. ¿Por qué? Era un vaso de ira. Es decir, era una persona incrédula, endurecida, y el Señor lo había preparado para destrucción, dice. Es una persona que iba a servir para que Dios se glorificara mostrando su ira, su poder, su juicio. Y no hay injusticia en Dios, no lo podemos acusar de injusto. Todo lo que Dios hace es justo, bien merecido. Da oportunidades de arrepentimiento, y vaya que el que se arrepiente, Dios de verdad lo perdona. Si no, ve a Nínive. Dios envió a Jonás a advertir del juicio que venía por la ira. Hicieron ayuno los ninivitas y se arrepintieron, y ya no vino destrucción. Por eso Jonás estaba bravo, que por qué lo mandaban a predicar si ya sabía que iba a ser efectiva la predicación y ellos iban a arrepentir. Porque Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Dice amén, iglesia. Tanto versículo de la ira. Vamos rápido. Salmo 5. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Mire, Dios aborrece al hacedor de pecado sin arrepentimiento. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Oiga, hermano, ¿sabe para qué son estos versículos? Para madurar en Cristo. Para que ya no estemos diciendo, no, si Dios es amor. Muchos tienen un concepto de Dios como que fuera Santa Claus, como que fuera un ancianito bondadoso, bonachón, que no mira lo malo que andamos haciendo, que vamos a la calle y creemos que vamos a salirnos con la nuestra y que no se va a enterar de nuestras andanzas. Mire la Biblia. Los insensatos no estarán. Aborrece al que hace iniquidad, al sanguinario, al engañador, abominará Jehová. Salmo 7:11. Dios es juez justo y está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, ahí está. Siempre da una salida al Señor. Si no se arrepiente el malvado, el impío, él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Y después habla de saetas de muerte y un montón de cosas. Del Salmo 7, el Salmo 5 también. Y algunos dicen, bueno, pero este es el Dios del Antiguo Testamento. Jesús no era así. Para empezar, Dios es uno solo. Es trino, es cierto, pero es uno solo. Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios en 3 personas. Y además Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El mismo Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento. ¿Quiere ver una manifestación de la ira santa de Dios en Jesús? Mateo 21:12. Entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Volcó las mesas de los cambistas, las sillas de los que vendían palomas, y les dijo, escrito está. Yo no creo que lo haya dicho suave. Mi casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho, ¿qué dice? Cueva de ladrones. Un insulto prácticamente, pero no, porque les estaba diciendo la verdad. Cuando le dijo, hipócritas, ¿por qué me tientan a los fariseos? Sepulcro blanqueado. Bueno, léase Mateo 23, si le queda tiempito. Así que vemos la manifestación de la ira de Dios. Yo solo quiero llamar su atención a Hebreos 10:31. Hebreos 10:31, porque ahí está muy largo ese pasaje y ya se nos fue el tiempo. Pero dice al final, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. La ira de Dios. Así que hoy hemos aprendido que Dios es sabio, que Dios es veraz, que Dios es bueno y es amor. Amén. Él es misericordioso, pero también Él es justo. Todos estos atributos Él nos los comparte a nosotros. Él es un Dios celoso. Y también, hermano, es un Dios airado. Pregunta. Ahí está en negrito la pregunta. ¿Está la ira de Dios sobre los cristianos hoy en día cuando pecan? ¿Les cae la ira de Dios? ¿Qué cree usted? Antes de leer Juan 3:36, ¿qué cree usted? ¿Le cae la ira de Dios al cristiano?
Discútalo ahí, escríbamelo en un comentario y le voy a dar la respuesta en 10 segundos. Y la respuesta es no. No. La ira de Dios no. Lo que le cae al cristiano, ¿qué es? La disciplina de Dios. Porque es un buen padre. Dios al que ama, disciplina. Y azota o castiga. Se puede parecer mucho a su ira. La disciplina puede ser hasta llevarte con él. Se puede parecer mucho a su ira, pero no es la ira. La diferencia es que la ira es destructiva y la disciplina es correctiva. La ira de Dios es un juicio, es un castigo para ajusticiar a la persona. ¿Por qué no nos cae a los cristianos? Porque creemos en Jesucristo y la ira de Dios ya cayó sobre él. ¿Sabe cómo se llama eso? Propiciación. Diga, Cristo es mi propiciación. Algunos dicen, pastor, no predique tanto sobre la ira porque eso no edifica, porque la gente le va a tener miedo al Señor. Pero mire, predicar de la ira glorifica a Cristo, porque cuando la gente aprende que Dios es un Dios airado, se da cuenta todo lo que Cristo hizo por nosotros. Cristo llevó la ira justa de Dios. La copa amarga de la ira de Dios la bebió por nosotros. Y Él gustó la muerte para que nosotros tuviéramos vida. Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Sobre quién está la ira? El que rehúsa creer en el Hijo. Amén. El que cree en el Hijo, la ira de Dios no está sobre él. Él tiene vida eterna. Así que si quiere, anote ahí. No. ¿Está la ira de Dios sobre los cristianos que pecan? No. Porque ya fue aplacada sobre Cristo en la cruz. No, porque ya fue aplacada sobre Cristo en la cruz. Póngale también, Él es mi propiciación. Propiciación, las dos son C. Las dos son C. Él es mi propiciación. Ahora póngale esto, agréguele. Sin embargo, Dios disciplina a sus hijos porque les ama. Dios disciplina a sus hijos porque les ama. Bien, hermanos, esto ha sido todo por hoy. Ahí me comentan, por favor, si la calidad del video, si la calidad del audio está bien, si les funciona. La verdad, para mí es mucho más funcional, hay más silencio, está más fresquito, tengo la computadora enfrente, pero quiero tomar en cuenta la opinión de cada uno de ustedes. La idea es servirles a ustedes mejor. Enamorémonos de Dios. Adórelo, esa va a ser su tarea. Adórelo esta semana con cada uno de sus atributos y relaciónelos con su vida. ¿Cuál está usted necesitando más en este momento? Hasta aquí llegamos esta noche. Dios me los bendiga, que descansen y nos vemos próximamente en nuestra vigilia. No se la vayan a perder. Este viernes a las 9 de la noche tenemos nuestra vigilia virtual, nuestra vigilia en línea. 9 de la noche el viernes en nuestras redes sociales. Dios les bendiga.